Este tema de la mujer, como mujeres, nosotros que somos, y ya que Adrianita tocaba el tema del encuentro, y vamos a ir a un mover importante, ¿cierto? Para nosotras, vamos porque sentimos que necesitamos fortalecernos en nuestra vida espiritual. Y como mujeres se habla tanto y hoy en día con mayor fuerza ha tomado el tema de la mujer, ¿cierto? Incluso hace unos días escuchaba donde trabajo que la mayoría o el liderazgo que se da en esa empresa, que es una empresa grande, está en cabeza de las mujeres. Entonces querían hacer una actividad donde se diera una posición a las mujeres. Y últimamente pues vemos con mucha fuerza el tema de la mujer, de lo que ha venido tomando la mujer. Pero si nosotros nos ponemos a mirar a través de la historia, digamos que desde hace mucho tiempo muchas personas han venido levantando movimientos para dignificar el nombre de la mujer, ¿cierto? Incluso se empezó, ¿por qué? Porque por lo menos la mujer pudiera tener el derecho a votar, antes no lo tenía, ¿cierto? Y a través de la historia hemos visto cómo ha evolucionado esta dignificación de la mujer, y lo quiero dejar entre comillas. Hoy en día este tema está bastante distorsionado en el sentido de que se ha dado, o los movimientos feministas han venido dándole una trascendencia que ya, o dándole un paso que ya trasciende de lo normal y de lo natural, ¿cierto? Reclamando por derechos, como por ejemplo no tener un hijo porque pues yo no quiero, ¿cierto? Entonces el derecho a abortar, que van en contra ¿de qué? De los principios y de la palabra. Entonces ya ha tomado una visión diferente, ha tomado un camino equivocado, ¿cierto? Incluso también nos quiere colocar a la mujer como a nivel del hombre, ¿cierto? Y dices que nosotros tenemos los mismos ¿qué? Derechos, nosotros no podemos estar por debajo, pero de alguna manera eso también difiere con lo que se enseña en la palabra, amén. Y nosotros incluso desde los altares y desde las iglesias hemos venido hablando acerca del empoderamiento femenino, ¿cierto? ¿Ustedes lo han escuchado alguna vez? De ese empoderamiento que dice que las mujeres también podemos, y es que las mujeres también. Y de alguna manera esto ha venido cambiando o se viene generando un error o una mala interpretación. Y sobre todo nosotros, siendo hijas de Dios, conocedoras de la palabra, entendemos que nuestra dignificación, que nuestro estatus y nuestra posición no nos lo da un movimiento feminista. ¿Quién nos la da? El mismo Señor Jesús, cuando Él murió por ti y por mí, y me ha dignificado, me ha dado vida, me ha dado una posición maravillosa de mujer, ¿cierto? Una posición extraordinaria, con unos roles maravillosos, unas en calidad de mamás, otras en calidad de esposas, de hijas, ¿cierto? Tenemos tantas posiciones tan hermosas, y incluso es tan importante nuestra posición que tenemos un pasaje dedicado a nosotras, y yo quiero invitarle para que usted lo revise en esta noche una vez más, así como lo hemos podido ver antes, porque yo sé que no es la primera vez que usted lo va a leer. Y hoy vamos a recordarlo, vamos a recordar qué es lo que la palabra dice de esa mujer ¿qué? Virtuosa, de esa mujer hija de Dios, de esa mujer que conoce el camino del Señor y toma la decisión de vivir para Él. Entonces, dice la palabra del Señor en Proverbios 31, el versículo 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche, da comida a su familia y ración a sus criadas, considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca.
alarga su mano al pobre, extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas de sus hechos. ¿Qué mayor dignificación y empoderamiento que este reconocimiento que el Señor nos da a cada uno de nosotros a través de la palabra? Sin embargo, en todo esto que hablamos de la mujer, es importante que empecemos a reconocer ¿cuál es esa diferenciación que debe haber entre nosotros y una mujer que quizás no conoce del Señor? ¿O qué tan lejos estamos nosotros? ¿O qué tan cerca de parecernos a alguien que no conoce del Señor o que no vive conforme a sus principios? Y este es un tiempo de meditación, de evaluación de nosotras mismas. ¿Qué es marcar la diferencia? Marcar la diferencia es distinguirse, es destacarse, es cambiar las cosas o tener la capacidad de influenciar en alguien. Es la capacidad de llegar al corazón de alguien a través de mis actos, de mi comportamiento. ¿Está usted marcando la diferencia como mujer? ¿Está usted marcando la diferencia en su hogar y donde quiera que usted va? ¿Estoy yo marcando la diferencia? ¿Estoy colocando un parámetro distinto? No como el mundo lo vende hoy, ¿sí? No como el mundo lo está ofreciendo, no como el mundo quiere que yo me visualice como mujer, sino como la palabra del Señor me enseña a que yo lo sea. Pero no solamente creyendo en esas, porque es que a nosotros nos gusta de hecho que nos hablen bonito, ¿cierto? Que nos digan es que es bienaventurada, es que ella es maravillosa, es extraordinaria. ¿A quiénes no nos gusta que nos digan eso? A todos, ¿cierto? Estamos felices de que nos digan que somos maravillosas, extraordinarias, que nos destacamos. Pero hoy quiero hacer el énfasis a través de la palabra en cómo marcar verdaderamente la diferencia, siendo nosotros personas que tenemos un acercamiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra vida no puede ser la misma. Sin embargo, muchos de nosotros, y me incluyo, teniendo muchos años en el Evangelio, a veces tenemos cosas que no nos ayudan a marcar la diferencia de manera positiva, sino que seguimos andando ahí en esas mismas costumbres o en esas mismas prácticas que nos alejan de una mujer que marca la diferencia para bien. Amén. ¿Puede usted hoy tener un corazón dispuesto a recibir esta palabra? Yo estoy dispuesta a que el Señor hable a mi corazón porque soy la primera que debo mejorar y cambiar en muchos aspectos. Entonces, ¿cómo empezar a marcar la diferencia? Entonces, el primer paso para poder nosotros marcar esa diferencia es conocer verdaderamente a Dios. Entonces usted me dirá, sí, yo lo conozco. Yo también, sí, yo lo conozco, imagínese, toda mi vida nací en el Evangelio. ¿Conocemos verdaderamente a Dios? Quiero invitarle para que revise su Biblia en el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. ¿Qué dice la palabra del Señor en este pasaje? Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué?
mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces debemos conocer verdaderamente a Dios. Según la palabra del Señor, nosotros conocemos verdaderamente a Dios cuando guardamos sus mandamientos. ¿Guardamos sus mandamientos? Esa es la pregunta que debemos hacer. Sí, yo no robo, sí, yo no cometo adulterio, yo no miento, no sé hasta dónde lo que yo estoy diciendo incluso es una mentira. Yo no he matado a nadie, yo no cometo homicidio, ¿sí? Y todos esos mandamientos. Pero si reflexionamos un poco en todo lo que la Escritura nos habla acerca de nuestro comportamiento, de nuestras actitudes, ¿considera usted que realmente usted guarda los mandamientos del Señor al 100%? ¿Que usted está realmente viviendo una vida conforme al corazón de Dios en todos los aspectos? Todos los días de nuestra vida tenemos que enfrentarnos a diferentes circunstancias, ¿cierto? A circunstancias donde somos probados, donde somos probadas. Pero ¿cuánto a veces nos cuesta tomar decisiones que son necesarias, pero que a veces decimos, Señor, esto lo hago después, ¿cierto? En el manejo de mis emociones, incluso en perdonar a alguien que me ha ofendido, a alguien que me ha lastimado, a alguien que se ha comportado mal conmigo. Dice la palabra del Señor que yo debo amar a mis enemigos. Estamos cumpliendo sus mandamientos cuando yo tomo la decisión de amar a aquel que me ha ofendido, a aquel que me ha tratado mal, que se comporta de manera inadecuada conmigo, con mis hijos, con mi familia. Puedo controlarme, puedo ser esa persona que el Señor espera que yo sea. Dice al final de este versículo 6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Estamos comportándonos como Jesús? A mí me gusta siempre pensar en eso. ¿Y qué haría Jesús en este caso? ¿Cómo se comportaría Jesús en esta situación? ¿Cómo actuaría Jesús en esta circunstancia? Entonces, es necesario que para marcar la diferencia yo reflexione frente a si realmente conozco a Dios, si realmente yo reconozco en mí esos mandamientos del Señor para que yo me pueda esforzar. Es que esto no es fácil. Esto es un tema de decisión. Seguir al Señor es un tema de decisión, de morir a mis deseos, a mi ego y poder entregarle al Señor y decirle, Señor, encárgate tú, toma tú el control, y yo poder poner una cara de sonrisa, una cara de alegría, de gozo, pero no de hipocresía, sino una actitud verdaderamente donde yo muera a mí y el Señor actúe a través de mí. Entonces, esto lo podemos hacer a través de ¿qué? De escudriñar su palabra, de una constante conocimiento de su palabra, practicando lo que además se nos enseña, porque es muy fácil escucharlo, ¿cierto? Aquí prácticamente que nosotros de manera habitual recibimos la palabra del Señor. ¿Quiénes estuvieron ayer aquí en la iglesia o los que estuvieron a través de la transmisión escuchando su enseñanza? Y todos nosotros declaramos y amén, ¿cierto? Y sí, y reflexionamos, y más si el pastor de pronto habló acerca de la resurrección y de que el Señor va a venir, y entonces yo entro me toca, ¿cierto?, estar pilas, pero ¿qué pasa en mi diario vivir? ¿Qué pasa cuando yo salgo de acá? Y me volteo y me encuentro con esa realidad en mi casa, en mi hogar, en la calle, con la persona que va al lado mío. ¿Cómo estoy reaccionando frente a estas circunstancias? ¿Estoy realmente practicando esa palabra del Señor? Es necesario que haya una relación personal con Dios, porque si bien es cierto, nosotros nos esforzamos, leemos su palabra, la entendemos,
eso no puede ser posible a través de nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda del Señor. Si nosotros le pedimos al Señor y estamos en íntima comunión con Él, Él es el único que nos puede ayudar. Él es el único que puede moldear nuestro carácter, ¿cierto? Él es el único que puede transformar nuestros pensamientos. Él es el único que puede quitar, desarraigar lo que se ha arraigado en el corazón de cada una de nosotras y que no nos permite avanzar en una vida de conocer verdaderamente a Dios. Comportamientos de rencilla, de odio, de maledicencia, actitudes inadecuadas, irrespeto, crítica, mentira, manifestaciones de la carne, tal como lo dice la palabra del Señor en Gálatas, ¿cierto? ¿Será que nosotras, por el hecho de venir aquí a la iglesia, de tener mucho tiempo en los caminos del Señor, a veces nuestro corazón no está contaminado con estas cosas? Al punto de que a veces ni siquiera somos capaces de identificarlas. ¿Cuántas veces en una conversación avanzamos en temas de crítica, de murmuración? ¿Cierto? Y estamos ahí en ese proceso, pero seguimos siendo las hermanas consagradas, ¿cierto? Que aquí llegamos y levantamos nuestras manos y adoramos al Señor. Entonces, es necesario que empecemos a reconocer, y reconocer es que el Espíritu Santo de Dios pueda permitirnos identificar esos momentos donde se presentan esas oportunidades, ¿cierto? Porque el pecado es eso, el pecado está, dice la palabra del Señor, que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. No viene a presentarnos cosas terribles, Él nos presenta circunstancias fáciles, sencillas, donde yo pueda sencillamente encontrarme con alguien y empezar a murmurar o incluso hacer una mala observación, ni siquiera o pensar o hacerme una idea de alguien que ni siquiera conozco. Incluso nosotros aquí mismo en la iglesia encontramos personas que no saludamos, ¿cierto? Que no, a veces miramos mal a otra persona porque tenemos una idea errónea o equivocada. Siendo nosotros los más ejemplares, ¿cierto? Los de mostrar. Los que conocemos al Señor, los que llevamos una vida de evangelio. Cuando conoces a Dios empiezas a marcar la diferencia, dice su palabra en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lindo recital, ¿cierto? Lindo recital. ¿Es cierto? ¿Estoy con Cristo juntamente crucificada? ¿Realmente yo he muerto a mis deseos, a lo que está arraigado en mi carne? ¿Realmente yo he entregado eso en las manos del Señor y lo he desechado de mi vida? Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. A veces las manifestaciones de nuestra vida no son manifestaciones de Cristo, son manifestaciones de mi humanidad, ¿cierto? Cuando grito, cuando respondo grosero, cuando de repente se sale una mala palabra, ¿cierto? Yo no sé hasta dónde usted pueda evaluarse, pueda verse. Hasta dónde tengo una actitud, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? Y empiezo a tener esas manifestaciones de la carne en mi vida. Entonces ya no solamente Cristo vive en mí por raticos, ¿cierto? Entonces ahorita Cristo no vive en mí, pero cuando estoy aquí en la iglesia, Cristo vive en mí y yo soy, mejor dicho, la más. Marco la diferencia cuando realmente conozco a Dios y vivo de acuerdo como Él Él vivió. Es Él, es esa fe en el Señor lo que produce un verdadero cambio en mí. La mujer cristiana marca la diferencia en su vida personal. Amén. Cada una de nosotros, independientemente de los roles que desarrollemos, tenemos una vida, ¿cierto? Unos fueron mamás hace rato y ya no lo son, ¿cierto? Ahora están solitas en casa. Otras nunca han sido mamás
unas han tenido esposo, ya tal vez por alguna circunstancia no lo tienen, o no están, o por alguna razón no, pero tenemos una vida de mujer, ¿cierto? Una vida o una vida personal. Dice la palabra del Señor que es necesario que nosotros seamos diferentes en nuestra forma de pensar. Como mujeres, no como mujeres, como seres humanos, pero hoy enfocado en la mujer, nuestros pensamientos determinan muchas cosas, ¿cierto? De lo que nosotros hacemos, de cómo actuamos. Y dice la palabra del Señor en Efesios 4, del 22 al 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, hablemos de la vieja mujer. Despojémonos de la vieja mujer que está viciada conforme a los deseos engañosos y nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Es necesario que nosotros nos despojemos de esas cosas que han venido a nuestra vida y que se han querido arraigar. Y no solamente se está refiriendo a las personas que han tenido un antes y un después, porque muchos de nosotros, y me incluyo, hemos crecido tal vez en una vida de evangelio, pero eso no significa que no nos hayamos contaminado en algún momento del camino con algunas cosas que es necesario reconocer y despojarnos. Ser diferentes en nuestra forma de pensar. Es necesario que nosotros dejemos esa vida que es conforme al pecado y permitamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que cambie nuestra mente. Muchas veces nosotros estamos cerradas o estamos enceguecidas en ciertas cosas que se meten en nuestra mente y no permitimos que seamos renovadas, que seamos transformadas, que podamos empezar a que sea el Señor el que transforme nuestros pensamientos. Y eso también nos hace que nosotros seamos limitadas en nuestra fe, en nuestra manera de avanzar, porque tenemos una limitación y no permitimos esa renovación de nuestros pensamientos. Es necesario que todo esto en nuestra vida personal empiece a manifestarse. ¿Y cómo se puede manifestar un cambio o una transformación? En mis acciones, ¿cierto? Pero vienen ¿de dónde? ¿De dónde cuando yo actúo es porque qué? Porque hay algo que ya que estuvo ¿en dónde? En mi corazón, ¿cierto? Y en mi corazón empiezo yo a meditar y genero las acciones. Entonces, ¿con qué me estoy alimentando? ¿Con qué me estoy edificando? ¿Qué es lo que está alimentando mi corazón? ¿Qué es lo que está trayendo alimento a mi vida? Si nuestros pensamientos son esos pensamientos de no perdonar, son pensamientos de tristeza, son pensamientos de es que a mí me tocó muy duro, a mí me ha tocado muy difícil. No, sí, nos ha tocado y no solamente a ustedes, a mí, a muchas personas, pero tenemos que empezar a renovarnos, a entender que el Señor trajo una vida de transformación. Sí, es que a mí me tocó un esposo difícil, a mí, mis papás, yo vengo de un hogar que no fui deseada, que no fui, sí, de pronto todos tenemos un pasado, ¿cierto? Unas que conocemos claramente y otros que tal vez no conocemos, pero no podemos seguir inmersos en esas cosas que ya están ¿en dónde? En el pasado y que el Señor ya nos ha renovado, el Señor ya nos trajo una nueva vida. Entonces no podemos seguir pensando, y menos en el lenguaje cristiano, pensar nosotros es que mi mamá fue así, es que mi papá también le tocó vivir esa vida. Mire, y lo veo con mucha claridad en los hogares o en las personas que no conocen del Señor. Cuando hay circunstancias que trascienden de generación en generación. Y es normal, ¿cierto? Porque así está, de hecho, en la Biblia dice que esas maldiciones van de generación en generación. Pero cuando usted y yo conocemos del Señor, podemos tener la certeza de que eso no puede prosperar en mi vida, porque yo ya renuevo mi mente y entiendo que yo soy una hija de Dios y que en Él mi vida es diferente. Mi hija no va a poder venir contaminada de un pasado porque el Señor ya lo limpió, porque el Señor ya lo transformó, porque
las promesas del Señor para mi vida, para mi familia, es diferente, son distintas, pero no puedo seguir arraigada en eso del pasado, en lo que yo viví, en lo que pobrecito, incluso para el manejo de su economía, para el manejo de sus circunstancias. Y no es que le esté diciendo que es que usted entonces ahora tiene que empoderarse. Estoy diciendo que tiene que creer en las promesas de un Dios vivo y verdadero, que Él tiene el control. Que usted no necesita nada extraordinario porque ya lo tiene. Se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa renovación de su pensamiento la va a ayudar a ser diferente, a ser una persona que impacte a otras mujeres. No puede ser que en nuestra comunidad, en nuestro barrio donde estemos, la gente nos distinga o marquemos la diferencia porque yo no saludo, porque yo soy grosera, porque soy egoísta. Y peor aún, si soy chismosa. Eso no puede ser lo que a mí me distinga en medio de una comunidad. Me tiene que distinguir un espíritu ¿de qué? De amabilidad, de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del espíritu reflejado, ¿cierto? En toda circunstancia, en todo momento, en cada situación que el Señor me permita vivir. No esperemos que la gente esté para actuar, para hacer lo bueno. En cualquier momento hay cosas que usted hace que piensa que nadie está viendo, pero Dios lo está viendo, obviamente Él es el que recompensa, pero usted está impactando la vida de personas que usted no se imagina. Por eso nosotros no tenemos que actuar para agradar a los hombres. Dice la palabra del Señor que nuestro actuar debe ser para agradar ¿a quién? A Él, es como para el Señor, porque si nosotros lo hacemos para los hombres, tal vez mejor no hacemos nada, ¿cierto? Porque nosotros como humanos somos desagradecidos, no pagamos bien, ¿cierto? Pero cuando nosotros actuamos para el Señor, para darle honra a Él, el Señor es el que recompensa y eso impacta la vida de las personas. No podemos actuar esperando en ser reconocidos. De hecho, la Biblia es clara también en decir que dice Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Incluso nos llama el Señor a que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos ¿en qué? En secreto, ¿cierto? Cuando nos dice que ayunemos, que lo hagamos ¿qué? Secretamente. Cuando oremos, que lo hagamos secretamente. Cuando ayudemos a alguien, hagámoslo secretamente. Cuando oremos por alguien, hagámoslo secretamente. No es, hermana, yo estoy orando por usted. Hermana, yo lo llevo en mis oraciones. ¿Será cierto? ¿O es solamente porque me quiero vanagloriar? Haga las cosas que el Señor está conociendo su corazón. La mujer cristiana marca la diferencia en su matrimonio. Y como lo veíamos en este pasaje de Proverbios 31, es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra función como mujeres casadas, ¿cierto? Y es el poder ser una verdadera ayuda idónea. Este es un tema muy extenso, pero rápidamente, como esposas debemos entender cuál es nuestra posición, que somos ayuda idónea. Gracias a Dios porque Él nos permite también en muchos casos generar aporte económico, pero eso no nos hace que estemos por encima de nuestros esposos, ¿cierto? La Biblia nos enseña a estar en sujeción y en respeto a nuestro esposo. Cuando una mujer desatiende la palabra del Señor en cuanto a reconocer cuál es su verdadera posición, y no es que nosotros estemos debajo del hombre, estamos para hacer su ayuda, su complemento en obediencia a la palabra, ¿cierto? En respeto a Él. Pero el Señor hoy en día, y como lo decía al inicio, ha colocado a la mujer en una posición incluso a nivel mundial, en posiciones extraordinarias económicamente, ¿cierto? En muchos hogares incluso quien provee la mayor parte del recurso es la mujer. Y eso no hace, espiritualmente hablando, que haya entonces ahora la que manda es la mujer y la que decide es la mujer, y debemos ser muy cuidadosas en ese aspecto. Nuestro llamado es a ser
ayudas idóneas, a tener espíritu de humildad, porque una mujer necesita ser humilde para tener ese espíritu de sujeción con su esposo, ¿cierto? Aún en medio de los desacuerdos. Y que podamos estar orando para que el Señor en esos momentos de desacuerdo y de no entendernos, porque es normal que hayan los desacuerdos, ¿cierto? ¿En qué matrimonio no los hay? Que yo quiero ir por acá, pero mi esposo quiere ir por acá. ¿Y cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cómo yo me sujeto y voy? El Señor todo lo hace perfecto. ¿Cuántas veces mi esposo ha tomado tal vez, y aquí presente, vea, vino de última fila, ha tomado decisiones de pronto equivocadas y yo tal vez no he estado de acuerdo, pero ¿quién es el que nos muestra el camino al final? El Señor. No se trata de que yo le diga que es que la sabiduría la tengo yo. El Señor nos muestra el camino. La sabiduría tiene que estar en nosotros para como mujeres apoyar, informar, decir, advertir, ¿cierto? Y orar para que esa sabiduría de Él esté en la mente y en el corazón de nuestros esposos. Que nuestros hogares se conviertan en lugares de paz, no en campos de batalla, no en campos de competencia, ni a nivel económico, ni a nivel académico, ni a ningún nivel, sino que seamos hogares de gozo, de alegría, no de competencia. ¿Cuántos hogares hoy en día se destruyen porque hay competencia, cierto? Porque estamos buscando un reconocimiento de quién es más, cuando no estamos para competir, sino para complementarnos, para ayudarnos, para para que nuestro esposo confíe en nosotros, como lo dice la palabra, para que le hagamos bien todos los días a nuestro esposo. No como esa palabra que dice que esa mujer que es rencillosa, que todo el tiempo está que nada le gusta, que todo lo critica, que a nada se sujeta, que todo lo cuestiona. Que el Señor nos dé un espíritu de humildad para ser verdaderamente ayudas idóneas. Somos las responsables de mantener un hogar limpio, un hogar ordenado, un hogar placentero, hospitalario. Eso es lo que describe Proverbios 31, ¿cierto? Una mujer que está activa, trabaja, atiende a sus hijos, atiende a su hogar, atiende a su esposo, y su esposo está orgulloso de tenerla. Su esposo está orgulloso, de tenerla. ¿Es usted motivo de orgullo en el buen sentido de la palabra orgullo para su esposo? ¿Se lo expresa, se lo dice? O a veces su esposo está cansado, agotado de su forma, de su estilo, o ya sencillamente decidió aguantársela. Porque a veces nuestros esposos también toman la decisión de evitar tanto conflicto y entonces decía, es que ya me tocó así, elegí mal. Terrible, ¿cierto? Que nuestro esposo pueda pensar en que eligió mal, sino que al contrario se sienta feliz, completo, satisfecho, aunque no todo funcione de maravilla, ¿cierto? Pero que esté complacido en la mujer que usted es para él, en el complemento que usted, eso hace marcar la diferencia. Cuando usted no está más preocupada por otras cosas más que por su hogar, por su esposo y por sus hijos, sin que se vuelva usted una esclava de ellos. Porque esa posición lo que hace es que su esposo la enaltezca, que su esposo la reconozca, que su esposo la lleve también en una alta estima, que hable bien de usted. Tan bonito es eso, ¿cierto? Que su esposo pueda hablar bien de usted, que todos quieran conocer quién es su esposo, quién es su esposa, en ellos, en su trabajo, en su lugar, y que hable también, que todo el mundo quiera saber quién es ella. La mujer cristiana marca la diferencia al criar correctamente a sus hijos, se preocupa por el bienestar de sus hijos. ¿Pero qué clase de bienestar? A veces yo veo madres enfocadas en que sus hijos sean los mejores profesionales, sean los mejores deportistas, sean los mejores en muchas disciplinas, pero aquí no vienen. Aquí no están. Nuestra preocupación debe enfocarse en el crecimiento espiritual de nuestros hijos, que del resto
se encarga el Señor. La palabra dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás viene por añadidura. La formación profesional de nuestros hijos, la formación en otros ámbitos de nuestros hijos es una añadidura. Lo primero en la vida nuestra, de nuestras familias y de nuestros hijos debe ser su crecimiento espiritual, porque es la garantía para el resto. Es la garantía para el resto. Pensemos en el bienestar de nuestros hijos, en que ellos vean y conozcan al Señor a través de nuestros actos. La mujer cristiana marca la diferencia cuando cría correctamente a sus hijos, se preocupa por su bienestar, busca alimentar, provee que sus hijos crezcan sanos, pero que también sus hijos la llamen como bienaventurada. Enseña a sus hijos a conocer a Dios y le presentan al Dios verdadero. Las mujeres que marcan la diferencia están todo el tiempo encaminando a sus hijos a la palabra del Señor, a buscar. A mí me obligaron a ir a la iglesia. Yo lloré muchas veces porque mi mamá me llevó a los cultos de amas. Lloraba, pero ¿por qué me tiene? Pero yo me quería quedar jugando, yo quería hacer otras cosas y mi mamá me obligaba. Pero hoy agradezco a Dios porque ellos fueron insistentes en que nosotros conociéramos del Señor, que nosotros nos enamoráramos de la casa, de que en nosotros se volviera una cultura venir a la casa del Señor, estar aquí, servir en la casa del Señor. Los cría en disciplina y amonestación del Señor, tal como lo dice el libro de Efesios, que ustedes lo conocen. La mujer cristiana marca la diferencia al reflejar a Cristo con los demás. Trata a otros como Cristo nos dice que los tratemos. ¿Cómo debemos tratar a los demás? En amor, ¿cierto? Con respeto. Dice la palabra del Señor que no paguemos mal por mal, que seamos de bendición, de ayuda. ¿Cuántas veces a veces nos alegramos por el mal de otros, cierto? ¿Cuántas veces a veces incluso señalamos y decimos, ve, eso es castigo del Señor? Es que eso está bien que le pase para que aprenda. Eso no es lo que el Señor nos manda. El Señor nos manda ¿a qué? A animar, a bendecir. Si está mal, vayamos, levantemos, seamos personas buenas, personas que realmente demuestren el amor de Cristo. El Señor nos ama a pesar de lo que nosotros somos, pero nosotros somos especialistas en juzgar al otro por lo que hizo mal, o por lo que no hizo. Si el Señor lo perdona, si el Señor no tiene en cuenta esas cosas, ¿por qué nosotros sí nos creemos con el derecho de hacerlo? Entonces, tratemos a otros como el Señor quiere que lo seamos. Y una mujer de ejemplar, una mujer que marca la diferencia, trasciende en la vida de otras personas a través del testimonio, a través de cómo somos nosotros. Que las personas pueden llegar a acercarse a usted y decir, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Por qué usted es diferente? ¿Alguien le ha dicho eso? Si alguien le ha dicho eso, usted puede darse por bien servida porque tiene una buena posición frente a las personas con las que usted comparte. Pero también a veces se nos pueden acercar a decirnos, pero usted ¿por qué es así? Porque es que no comprenden, porque tenemos ciertas actitudes feas, ¿cierto? Incluso al que más se le da, más se le exige. ¿Cuántas veces las personas nos señalan y dicen, y eso que usted es cristiana? ¿Cierto? Entonces, podemos impactar y podemos marcar la diferencia a través de nuestro testimonio. La mujer cristiana marca la diferencia en medio de la congregación, sirve sin esperar nada a cambio. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hacer las cosas de corazón, servir como Cristo lo hizo. Dice la palabra del Señor que el Señor vino para ser servido y no vino para servir y no para ser servido, ¿cierto? ¿Cuántas necesidades hay en la casa? Yo creo que si yo me he subido 10 veces a este altar a enseñar, a tener el privilegio de enseñar, he hablado de lo mismo en el servicio. Nosotros debemos disponer nuestro corazón a servir. Hay mucha necesidad en la casa.
Y tenemos que hacerlo con un corazón dispuesto, con un corazón lleno de amor. ¿Es fácil servir? No es fácil, porque hay que sacrificar muchas cosas. Tiempo, espacio de familia, muchas cosas. Espiritualmente además usted es atacado por su disposición. Pero el Señor nos llama a servir. Una mujer que marca la diferencia es la que se dispone a servir sin esperar nada a cambio, así no la reconozca nadie. Así a veces usted se va a preguntar, oiga, todo lo que yo hago, pero nadie piensa en mí. Con que el Señor piense es suficiente. Y démonos por bienaventuradas y privilegiadas que el Señor esté viendo nuestro trabajo. Entonces, no estamos en este lugar para ser servidos, sino para servir. Y creo que el tiempo se nos agotó. Y quiero cerrar con esta reflexión. Hay muchas mujeres en la Biblia que marcaron la diferencia, ¿cierto? Muchas mujeres en la Biblia que marcaron la diferencia. Entre ellas, voy a nombrar algunas: Ana, Débora, Esther, Rahab, Rebeca, Ruth, ¿cierto? Por características como su fe, su fuerza, su valentía, ¿cierto? Su modestia, su lealtad. Muchas mujeres ejemplares marcaron la diferencia, pero también tenemos mujeres que marcaron la diferencia de manera negativa. Por ejemplo, ¿a quiénes recuerdan? Eva, primera. Eva, ¿cierto? Eva porque desobedeció, porque se dejó creer. Bueno, ¿quién es más? Dalila, por ahí escuché. Dalila, una influencia negativa, ¿cierto? Jezabel, terrible, ¿no? Con tanto poder, una mujer con mucho poder que influenció mal. Tenemos muchos ejemplos, tenemos muchas maneras de nosotros poder entender, pues, todo lo que el Señor nos llama. Mire, incluso yo le puedo decir, todo esto que hoy hemos hablado es una simple recordación, ¿cierto? Porque no es nada nuevo. ¿Hay algo nuevo en lo que hoy estoy comentándoles? Es una simple recordación de lo que debe ser nuestra vida de auténticas cristianas, de auténticos creyentes. Y tenemos el privilegio de recibir todos los días. Mire, ayer recibimos la palabra, hoy volvemos a tener la oportunidad. Si usted llega esta noche y se conecta y pone un mensaje, el Señor le sigue hablando. No sé cuántos años lleve usted en el Evangelio, recibiendo esta palabra, recibiendo palabras donde le dice, transformemos nuestra mente, cambiemos, seamos distintas, perdone. Dice la palabra del Señor que no nos podemos acercar a la mesa. Ayer nos acercamos a la mesa, ¿cierto? Incluso a llevar la ofrenda, dice la palabra. Si nos acordamos que tenemos ¿qué? Algo pendiente con alguien y vamos a pedirle, pero Señor, en la próxima ofrenda le pido perdón, porque me cuesta, ¿cierto? Porque no es fácil, porque es difícil. Y estamos privilegiadas de estar escuchando la palabra del Señor todos los días. Prácticamente nosotros escuchamos la palabra, porque si no la escuchamos la leemos, ¿cierto? La escudriñamos y todo el tiempo recibimos la palabra del Señor. Y es un privilegio. Pero quiero poner el ejemplo de una mujer para cerrar. Y quiero que leamos Lucas 17:32. Quiero que lo busque. ¿Qué dice Lucas 17:32? Estaba Jesús reunido con sus discípulos. No le estaba enseñando Jesús a la multitud, estaba enseñándole a sus discípulos. Es una frase corta. Y dice la palabra, acordaos de la mujer de Lot, otra mujer. Incluso la Biblia ni siquiera dice el nombre de la mujer de Lot. No la conocemos. Pero el Señor le está enseñando a sus discípulos, está conversando con ellos, con un grupo privilegiado como ustedes y como quienes están conectados.
hoy a través de las redes o que posteriormente escucharán esta palabra. Y el Señor les hace una advertencia. Dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Era una mujer privilegiada. ¿Con quién vivía Lot? Con Abraham, ¿cierto? Evidentemente, la esposa de Lot tenía una relación cercana a conocer la palabra del Señor. Ellos eran una familia cristiana, una familia que conocía del Señor, ¿cierto? Hablaban del Dios vivo y verdadero. Abraham era un hombre conocedor de las Escrituras y Lot obviamente también. Y su esposa, con razón, así como usted y yo, tenían el acceso a la palabra del Señor, a todo lo que nosotros tenemos acceso. Pero la mujer de Lot, un día cualquiera, pasa una circunstancia difícil, ¿cierto? Y el Señor dice, tienen que irse. Y ellos se van y les da una instrucción. Ella ya conocía el Evangelio, conocía la palabra, conocía las Escrituras. Y se le da una instrucción de parte de Dios. Y la instrucción era no volver a mirar atrás. Y ella sencillamente volteó a mirar atrás y quedó ahí para la historia. Su alma probablemente está ¿qué? Perdida. Una mujer que conoció de las Escrituras todo el tiempo, así como nosotros. Estamos a tiempo. La muerte sorprende en cualquier instante la vida de las personas, indiferentemente de la edad. El Señor nos advierte todos los días, nos llama, nos dice, tengamos un corazón de verdadero arrepentimiento, porque en cualquier momento Él nos llama a cuentas y Él no nos va a avisar y a decir en 15 días, en 2 meses, en 3 horas. Él sencillamente está a la puerta llamando y no sabemos cuándo nos corresponde. Los privilegios y el conocimiento de la palabra de Dios son inútiles si no hay un verdadero arrepentimiento. No nos podemos cansar, obviamente, de predicar el Evangelio. No nos podemos cansar, pero hoy tenemos una verdad en nuestro corazón, en nuestra vida, y es momento de tomar decisiones. De esas cositas, de esas bobaditas que están ahí, que nunca hemos querido rendir. Hoy yo quiero invitarte a que rindamos nuestro corazón al Señor y que marquemos la diferencia en nuestro hogar y en donde quiera que vayamos.